¿Qué tal? Buenas noches, alumnas y alumnos de la materia de evaluación curricular. En esta tercera sesión y dando continuidad a nuestro programa de estudios, vamos a platicar 4 temas en particular. El primero de ellos es qué es la evaluación educativa en lo general y cómo ésta puede llegar a la evaluación curricular. Después veremos cómo funciona el proceso de evaluación aplicado a la evaluación educativa, pero en su proceso o en su vertiente continua. También vamos a ver dónde se encuentra la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje y para finalizar daremos un vuelco para entender que la evaluación es un sistema integrativo, es decir, es un proceso que involucra todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero va más allá de un ciclo. La evaluación puede constituir el envoltorio a través del cual manejamos todo el sistema educativo. Pues bien, en el archivo de texto que les he compartido para esta semana, inicio con algunas condiciones interesantes sobre la evaluación permanente en el sistema educativo. Para que quisiera ir un poco más allá y salir un poco de la rigidez del documento y que ustedes hicieran reflexiones a la par de lo que vamos comentando en este ejercicio. En primer lugar, vamos a regresar un poquito para saber qué es evaluar. Si regresamos a la etimología de la palabra, entenderemos que evaluar significa dar valor a algo, es decir, ponerle a algo un valor. Y esto depende, como ya lo comentamos en algunas sesiones anteriores, de dos cosas: de el agente evaluado, es decir, la cosa que se evalúa, y después del evaluador, es decir, la parte subjetiva, quien está asignándole un valor a esto. ¿Cómo podríamos distinguir esto? Bueno, pues para ser más claros, evaluar significa aplicar un juicio de valor sobre algo. Determinar, como ya lo hemos comentado, si está bien o si está mal, si se aproxima a algo, si se distancia de algo, y para esto generalmente requerimos parámetros previamente establecidos. Es decir, vamos a hacer aquí algunos ejercicios interesantes como qué significa o qué entendemos por evaluar, qué entendemos cuando llegamos al final de una materia y nos dicen que nos van a aplicar una evaluación. Bueno, pues lo que va a hacer el docente es calificar, darle una concepción numérica a una escala de conocimientos, de competencias o de habilidades que hayamos presentado. Eso es evaluar, es decir, hacer un juicio de valor y determinar si lo que yo sé hacer, si lo que el alumno sabe hacer, se aproxima o no se aproxima a lo que la escala determinada tiene. Aquí es interesante entender que tradicionalmente la evaluación se hace para tener una métrica, es decir, para ver del 1 al 10, así nos evaluaron durante nuestra formación en la primaria, la secundaria y muy probablemente en la preparatoria, cuánto me aproximo al número 10, es decir, donde 0 representa no saber nada y 10 haber asimilado el 100% de los conocimientos. Si lo vemos desde ese punto de vista frío, numérico, pues la evaluación no es más que una calificación. Es decir, significa calificar la competencia, les decía, la competencia, el conocimiento o la habilidad del alumno. Sin embargo, en un sentido mucho más amplio, evaluar quiere decir mucho más. Evaluar, dicen algunos autores, es una actividad continua del mismo proceso educativo. Y ustedes seguramente lo hacen y lo hacemos cada uno de nosotros al intercambiar, al verificar lo que estamos haciendo. Ustedes, en cuanto empiezan a tener contacto con sus maestros, de cada uno de nosotros generan una evaluación. Es decir, determinan si el maestro cumple con el perfil, si no cumple con el perfil, si sus clases son adecuadas, si sus clases son puntuales, si están entendiendo o no están entendiendo. Es decir, la evaluación no solamente es del docente al alumno, sino también del alumno al docente, y eso ocurre siempre. Es decir, está ocurriendo todo el tiempo. La diferencia es que muchas de estas evaluaciones no están asentadas o representadas de manera objetiva en una métrica. Es decir, si yo hoy les pregunto y hacemos este ejercicio que resulta muy interesante, para que podamos entender lo que significa la evaluación en el sentido alumno-docente y luego regresamos un poco al juego de la evaluación de los docentes hacia los alumnos, yo les preguntaría, al día de hoy ustedes están cursando su quinto trimestre de sus estudios de posgrado. ¿Cuántos maestros han tenido a lo largo de su vida? ¿Cuántos en la primaria? Luego, ¿cuántos en la secundaria? Si alguien fue al preescolar y todavía lo recuerdo, sería muy interesante. ¿Cuántos? Primaria, secundaria, preparatoria, universidad y posgrado. Si hacemos un número así muy
Muy simple, yo creo que estamos hablando de más de 80 docentes que han ustedes tenido, si no es que algunos más. Para entender la importancia de lo que significa evaluar a sus docentes, yo les preguntaría, de esos 80 docentes que han tenido, ¿cuál es el que mejor recuerdan? ¿Cuál es el docente que más ha impactado en su proceso formativo? No importa si empezó en la primaria o si fue el último del trimestre pasado de sus estudios de posgrado, quien tenga algunos otros estudios de posgrado también se vale. ¿Cuál de todos esos maestros es el que más ha colaborado en su proceso formativo? Bueno, pues este ejercicio que están haciendo ustedes es justamente un ejercicio de evaluación. Es decir, de toda la tira de profesores que han tenido, ustedes los han clasificado en este ejercicio mental muy rápido, han discriminado a algunos de los que ni siquiera se acuerdan del nombre, han recordado a algunos con nombre y apellido, después los han seccionado para determinar en dónde, y después de ese selecto grupo de maestros del que ustedes recuerdan nombre, apellido, ubicación, materia, en fin, están todavía discriminando para elegir alguno de ellos. Este ejercicio mental simple y básico representa una parte de la evaluación educativa, es decir, ustedes en este momento han evaluado a sus docentes. La diferencia, les decía, es que no lo pueden plasmar en una métrica. Si yo a cualquiera de ustedes, compañeros o compañeras, le pregunto, ¿por qué seleccionaste a tal o cual docente para ponerlo como el número uno de tus maestros favoritos? Bueno, pues seguramente sería difícil de contestar. Y seguramente también sería muy difícil de comparar el juicio que acaban de hacer sobre uno y si lo comparamos con cada una de ustedes. Bueno, ese ejercicio sucede todos los días en los procesos de evaluación educativa. Los maestros también, desde este lado, cuando nos toca representar a la docencia, también hacemos evaluaciones sobre nuestros alumnos. Entendemos quién participa, quién no participa, quién llega punto a la clase, quién cumple con los trabajos, quién tiene ciertas habilidades. Ahora en este ejercicio de distanciamiento social nos damos cuenta por sus trabajos, por la puntualidad, la hechura, la formalidad. Sabemos quién tiene un avance muy importante en su alfabetismo digital. También hay quien le cuesta mucho trabajo y se vale. En realidad nuestros modelos educativos no estaban pensados para eso, pero pueden darse cuenta que ese proceso lo realizamos los docentes todos los días, es decir, evaluamos y nos evalúan. Como ven, esto es indispensable para poder dar pasos adelante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, entendemos que la evaluación es mucho más que poner en el papel una calificación. Quizá esa sería la primera conclusión de esta parte. Evaluar es diferente a calificar. Calificar casi siempre corresponde a establecer una métrica comparada con un parámetro establecido. Y evaluar es un proceso que muchas veces implica la aplicación de conocimientos subjetivos o de una perspectiva subjetiva y personal sobre determinada cosa. Eso podríamos entender que es la evaluación. ¿Qué hace entonces la evaluación educativa? ¿Puede mantenerse siempre así de subjetiva y sobre esta subjetividad entender el currículum? Obviamente no. Hay muchas cosas que juegan a la hora de evaluar el currículum. Pero sin embargo, hay que entender que la evaluación, tanto la curricular como la educativa, tienen dos funciones fundamentales. La primera de ellas consiste en comprobar en qué medida los alumnos han alcanzado los aprendizajes esperados, es decir, qué tanto llegaron a aprender aquello que se les tenía que transmitir. Este proceso de evaluación es un análisis estructurado y reflexivo que permite comprender la naturaleza del objeto de estudio y emitir, les decía, juicios de valor sobre los mismos. ¿Para qué nos sirve evaluar? Sin duda, para mejorar. Es decir, cuando evaluamos, estamos en condiciones de ajustar aquello que no nos está funcionando. También hay otro sentido, un enfoque de la evaluación que va mucho más allá de lo tradicional y que trata de separar a la evaluación de ese efecto de castigo, decimos los abogados, de ese efecto punitivo. Es decir, no se trata de castigar, se trata de entender. Esta evaluación, vista desde esta óptica, nos permite tomar, si se da la expresión, una fotografía de lo que sucede entre el aula, el alumno y el docente para poder tomar decisiones. La evaluación ha tenido a lo largo de la evolución de la educación también una transición bastante compleja. Si nos remontamos a los inicios de la educación preparatoria en 1865, 60 y algo, cuando Gavino Barreda formó la primera Escuela Nacional Preparatoria, que posteriormente se integrara a la Universidad Nacional Autónoma de México con Justo Sierra como secretario de Educación.
podremos entender que había varias finalidades de evaluar. Una de ellas era ir trayendo a los alumnos que concluían el ciclo básico para saber cómo estaban sus aptitudes para encauzarlos o encaminarlos a la educación superior. De ahí en México el nombre que esto tiene de preparatoria. La Escuela Nacional Preparatoria tenía estas dos finalidades: conocer el estatus en el que entregaba la educación básica a los alumnos para después ingresarlos a la universidad, prepararlos. Por eso se denominaba escuela preparatoria. Entonces ahí hay un momento muy importante en la evolución de la evaluación en nuestro país. Vinieron después otras reformas educativas, algunas posteriores a la revolución y algunas todavía más avanzadas, que llevaron a los procesos educativos a tomar nuevas directrices. Si nos centramos ahí en los modelos de la educación media superior y de la educación superior, habremos de visualizar, y seguramente a ustedes ya les tocó pasar por ese proceso. Pasamos de la evaluación centrada en el aprendizaje a la evaluación centrada en el alumno, y hoy a una evaluación centrada en competencias o a un enfoque pedagógico de las competencias profesionales. Sin embargo, vamos a ir con eso un poco más adelante, y vamos a ver que la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como un segundo punto de nuestra sesión, es entender que la evaluación que tradicionalmente se viene aplicando al final del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ver mucho más que eso. Les decía, hoy, y ustedes forman parte de esta nueva corriente de evaluación, hablamos de una evaluación sumativa, es decir, ya no esperamos hasta el cierre del contenido para saber cómo van avanzando. Esto, si lo analizamos desde una perspectiva de construcción lógica del conocimiento, tiene mucho sentido. Es decir, alguien a quien al final del proceso de un curso tiene algún problema de memoria, algún problema de cualquier naturaleza, y no acredita el curso por haber reprobado un examen, no quiere decir que durante su proceso previo no haya sido un buen estudiante. Ese es el efecto de la evaluación sumativa, porque además este enfoque reconoce que hay diferentes tipos de inteligencia y diferentes estilos de aprendizaje. Es decir, no todas las alumnas y los alumnos son buenos para hacer lo mismo. De ahí que la variedad de instrumentos que se utilizan para evaluar el conocimiento desde esta perspectiva pueda ir, como ustedes son testigos, desde la redacción de un ensayo, desde la presentación de un cuadro comparativo, desde la grabación de un video, desde la exposición en clase, desde el desarrollo de una actividad. Y si hablamos de ciencias que no sean tanto teóricas sino prácticas, pues quizá el desarrollo de una maqueta, el desarrollo de un prototipo, el desarrollo de un modelo. Esas cosas nos pueden dar mucho más cuenta que una evaluación que se constriña a la calificación o a la valoración de los conocimientos al final del curso. Hay varios tipos de evaluación y por lo tanto diferentes maneras de clasificar a la evaluación. Podemos hacer, y para efectos de nuestro curso en estas condiciones, haremos 5 distinciones sobre la evaluación. Y vamos a ver que cada una de estas obedece a una finalidad diferente. La evaluación, conforme a su finalidad, puede ser formativa y sumativa. Este ejercicio primero que les acabo de poner. También podemos entender que según la extensión de la evaluación podemos tener una evaluación global o una evaluación parcial. Es decir, vamos haciendo cortes sobre las diferentes unidades de procesamiento de aprendizaje para que los alumnos nos vayan transmitiendo sus evidencias, y aquí podríamos tener varias condiciones. También podemos clasificar la evaluación de acuerdo a los agentes evaluadores, y aquí tendremos al menos 2 vertientes. Primero, la evaluación interna es aquella que es promovida y llevada a cabo por los integrantes de la escuela, y también una heteroevaluación, es decir, una evaluación que se realiza por alguien distinto. Y aquí seguramente lo estarán tocando en otras materias, tiene que ver mucho las evaluaciones de calidad. Es decir, si nosotros mismos como institución educativa, y se da mucho en la educación superior, somos quienes evaluamos el nivel de nuestros alumnos, pues por lo general nuestros alumnos tendrán notas favorables. Sin embargo, la heteroevaluación o la evaluación de pares que se realiza para efectos de acreditar calidad, de acreditar mejoras en el programa educativo o de formar parte de determinados rankings educativos, tiene otra finalidad. Y ahí es donde la heteroevaluación o la evaluación realizada por alguien diferente nos da mejores resultados. Todo depende de a dónde queramos encaminar nuestra evaluación. También podemos entender, de acuerdo al momento en que se realiza la evaluación, tenemos 2
o tres visiones. La primera, una evaluación inicial. Les ponía el ejemplo de la Escuela Nacional Preparatoria, que ya a inicios del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, perdón, empezó a desarrollar una manera de calificar cómo estaban concluyendo los alumnos. Esta evaluación realizada por Gabino Barreda, el formador de la Escuela Preparatoria, tuvo varios efectos. Primero, preparar a la universidad o a la educación superior, en ese entonces la UNAM, integrada por las facultades de Jurisprudencia, Medicina, Ingeniería, Arquitectura y se me está yendo una, le sumaron a la escuela preparatoria para que de esta forma pudieran los programas de estudio adecuarse al perfil de ingreso de los alumnos. Pero también esta evaluación, que fue muy trascendente, permitió a la educación básica encaminar su perfil de egreso. Es decir, esa coyuntura en la que se desarrolló ese proceso educativo resultó muy útil para ambas cosas. La evaluación inicial, bueno, tuvo ese efecto, tiene ese efecto, es decir, se puede realizar al inicio del curso académico para valorar las condiciones en las que están nuestros alumnos. También hay una evaluación que se realiza durante el proceso, que se denomina, más allá de los autores, evaluación procesual, que es el estar recogiendo continuamente los efectos del aprendizaje, las evidencias, para ver si durante el proceso de educación, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario alguna corrección. Y finalmente, la evaluación que se realiza al final del proceso educativo. Esta, les decía, puede tener varios efectos, pero es fundamentalmente un proceso de recuperación, acumulación, procesamiento e interpretación de datos que se realiza al final del curso. Es decir, es para valorar el efecto del 100% de las actividades curriculares que integraron este programa. Aquí vale la pena hacer un ejercicio interesante que es muy recurrente en la educación superior, es los procesos propedéuticos, valga la expresión. Es necesario que muchos de quienes van a estudiar una ingeniería o ciencias de la salud, aun y cuando han concluido su educación preparatoria y se asume que todos tienen el mismo nivel, muchas instituciones optan por los cursos propedéuticos, es decir, estandarizarlos, y eso se logra a través de una evaluación inicial en la que se determina dónde están por perfil de ingreso quienes aspiran a ingresar a un programa de educación formativa superior, y se va desarrollando un curso propedéutico para unificarlos. También encontramos en este ejercicio de la educación superior la evaluación procesual, es decir, es aquella que nos da las calificaciones de nuestros alumnos a lo largo del proceso. Y aquí toma particular relevancia la evaluación final. Para muchos de ustedes, y no sé si alguien habrá coincidido en que hay una evaluación final que se hace para determinar la calidad o las condiciones en las que se ha concluido un programa de educación superior, que lo aplica, en este caso, es una heteroevaluación aplicada por un agente externo a la institución, que es el Ceneval, el Centro Nacional para Evaluación de la Educación, y aplica un examen que se denomina EGEL, Examen General de Egreso de la Licenciatura. Este examen, les decía, que tiene varias características. En primer lugar, ser un ejercicio de heteroevaluación realizada externa. En segundo tiempo, es una evaluación final, porque únicamente se aplica al final. No pregunta por el proceso, sino únicamente por la conclusión del ciclo. ¿Para qué sirve este examen general de egreso de la licenciatura? En muchas instituciones, para efectos de calidad, para medir si el programa educativo está cumpliendo aún con las expectativas, porque las evaluaciones del EGEL que realiza el Ceneval se actualizan periódicamente en función de la demanda del mercado. La construcción de los exámenes generales de egreso de licenciatura y de egreso del técnico superior universitario corresponden a una respuesta que el sector educativo y el sector productivo, y en algunos casos el sector social, determinan con Ceneval para validar o para valorar la posibilidad de insertar a los egresados de determinada licenciatura, de determinado perfil profesional, para que puedan entrar al medio laboral. Este ejercicio es muy interesante y valora, entre otras cosas, las capacidades de resolución de problemas, de habilidades suaves, de habilidades de integración, de pensamiento matemático, de pensamiento analítico, en fin, es un ejercicio muy interesante y quizá en el modelo de educación superior vigente en nuestro país sea uno de los más completos. También existe otro criterio para clasificar la evaluación, que es si existe una forma de comparación. Cualquier valoración que se haga siempre se hace comparando un objeto de evaluación, les decía, con un estándar determinado. Muchas veces podemos acreditar si un alumno está desarrollando hoy una actividad mejor que antes.
Es decir, si le damos continuidad al proceso de evaluación, y esto se da particularmente en las áreas de psicología, en donde las evaluaciones no se acreditan o se reprueban. Es decir, nadie pasa o reprueba una prueba psicológica. Únicamente se mide el avance o el retroceso en función del propio sujeto. Nadie puede reprobar un examen de inteligencias múltiples o de habilidades cognitivas. Simplemente es contra él mismo, contra quien se verifica a partir del desarrollo de una terapia, de determinadas cosas. Y también hay evaluaciones por heterorreferencia, es decir, cuando estamos buscando unificar o clasificar determinado sujeto en función de un grupo similar. De todos los alumnos, una evaluación de heterorreferencia puede ser la medición de IQ, que no determina la capacidad intelectual en función de una prueba estandarizada de determinados alumnos. A eso se refiere. Hay otros tipos de evaluaciones, como la evaluación normativa, que se utiliza para saber si determinadas personas cumplen o no cumplen el perfil, y aquí podríamos tener muchos ejemplos que van más allá incluso del aspecto estrictamente de enseñanza-aprendizaje. Les pongo uno muy claro: la evaluación de los centros de control de confianza para las personas que trabajan en los cuerpos de seguridad. Esta es una evaluación normativa. Se establece que las personas que trabajen dentro del sector de seguridad han de cumplir con determinado estándar o estar dentro de determinada franja de estabilidad emocional, psicológica, intelectual. Es decir, tienen que cumplir una norma. La evaluación no está encaminada a determinar ni la salud mental del individuo, ni una comparación con su evaluación anterior, simplemente para que estén dentro de una norma. Ese es un ejemplo muy claro de la evaluación normativa. ¿Qué ha pasado entonces con la evaluación en nuestro país? Bueno, pues como lo hemos descrito aquí de manera muy rápida y atropellada, es un proceso continuo. Vale la pena recapitular entonces que la evaluación dentro del proceso educativo puede tener varias vertientes: una inicial, una durante y una después. Este tipo de evaluación corresponde a los diferentes momentos de valoración de las condiciones de nuestros alumnos, ya sea para efectos de conocer cómo están ingresando, cómo se va desarrollando un programa o un currículum, y posteriormente qué efectos tuvo este. Después, entender cuál es el proceso de evaluación de enseñanza-aprendizaje. Bueno, evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje muchas veces conlleva la aplicación de pruebas estandarizadas o de aplicación de métricas previamente establecidas para determinar si se han alcanzado o no los objetivos de aprendizaje. Y finalmente, entender que la evaluación de todo el proceso educativo es algo que a veces no se puede graficar, a veces no se puede medir, a veces no es posible plasmarlo en un documento. Ya lo vimos en sesiones anteriores, cuando hablábamos del currículum oculto, decíamos que son todas aquellas cosas que suceden a la par del desarrollo de la actividad enseñanza-aprendizaje que está inserta dentro de un proceso curricular y que muchas veces no son medibles ni evaluables. Hay buenas experiencias dentro del aula, malas experiencias dentro del aula, y muchas veces, la mayoría, estas no quedan plasmadas. ¿Por qué? Pues porque obedecen a condiciones de contexto, a condiciones particulares e incluso apreciaciones subjetivas por parte de los alumnos o por parte de los docentes. Esto no quiere decir que no puedan ser medidas. No pueden ser medidas para efectos de calidad de un programa educativo, para efectos de acreditación de un nivel educativo o para efectos de reconocer el cumplimiento de estándares determinados para un nivel educativo, para una institución o para algo similar. Sin embargo, si desarrollamos instrumentos de evaluación diferentes, como estudios etnográficos, grupos de enfoque, sí podemos ver ciertas condiciones que al evaluador le permiten contextualizar y emitir juicios de valor basados en muchos más elementos que los que naturalmente se proporcionan en las evaluaciones curriculares. Para cerrar esta sesión, me gustaría que hicieran ustedes esta reflexión, o que retomáramos la reflexión que les proponía al inicio de nuestra sesión, en determinar, hicieran un conteo incluso pues mucho más detallado que el que pudieron hacer ahorita mentalmente, de cuántos docentes han tenido, cuál ha sido en su perspectiva el mejor de los docentes que han tenido, y con esto que acabamos de ver en nuestra sesión, que pudieran ustedes señalar, y si quieren ahorita abrimos ahí en la parte de preguntas y respuestas, que pudieran retroalimentar por qué consideran
que ese maestro en su perspectiva evaluadora ha sido el mejor. Es decir, fue el que de mejor manera les pudo transmitir sus conocimientos, fue aquel que les desarrolló una habilidad, un conocimiento, una competencia que quizá no era indispensable para la materia, pero que sin embargo los marcó como estudiantes, o aquel con el que pudieron hacer una empatía mayor, que hizo un diferenciador con otros maestros, o simplemente aquel que se limitó a ser completamente concreto en sus exposiciones, en el cumplimiento de su función docente, y que a pesar de que no haya ido más allá o no se haya salido un poco del cuadro, cumplió para ustedes con plena satisfacción. ¿Por qué me resulta interesante este ejercicio? Porque ustedes podrán entender entonces qué es la evaluación educativa desde una perspectiva mucho más amplia. Es decir, si realizan ese ejercicio adecuadamente, podrán ustedes darse cuenta que cuando estamos como alumnos es fácil o relativamente cómodo emitir juicios de valor, y cuando estamos del lado de los docentes, como seguramente muchos de ustedes ya lo son o estarán por serlo, pues resulta inverso el proceso. Si ustedes hoy, quienes tengan la oportunidad, y seguramente la tendrán pronto, de impartir cátedra, será muy interesante saber cuál es el mejor de sus alumnos. Y únicamente para un cierre casi filosófico de esto, me gustaría dejarles ahí la idea que ustedes deben de elegir dentro de su desarrollo profesional como quien quieren ser recordados o como quien quieren ser olvidados. Es un ejercicio que se vuelve muy interesante tanto del lado del docente como del lado del alumno. Pues con esto yo estaría dando por concluida nuestra sesión del día de hoy, esperando que tener oportunidad de compartir los archivos de audio para que puedan ustedes valorar y retroalimentar. Si lo consideran necesario, a la hora de incluir su ensayo de esta semana, podrían hacer un ejercicio de retroalimentación de esta pregunta que les he dejado en el aire, no como algo que forme parte de su evaluación estrictamente, ni siquiera de su calificación, es decir, no tendrá una métrica específica, pero sí me gustaría conocer un poco su perspectiva sobre este ejercicio de retrospección, sobre los docentes que han tenido y sobre el tipo de alumnos que ustedes aspiran y el tipo de maestros que ustedes aspiran a ser. Muchas gracias, les aprecio mucho su atención.